Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. El fanfiction le pertenecen a Sleepy Lilac Fox de Archive of Auron, y Welcome to Demon School y Iruma-kun, le pertenecen a Osamu Nishi, y el link del creador estarán en la descripción del video. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 49. ¿Qué pasaría si un rey perdido se encuentra con un conejito? Resumen. Y sí. Una pequeña historia paralela sobre el primer encuentro de una conejita perdida con su papá perdido. Y sí. Historia paralela. El bosque era vasto, no muy diferente del inframundo, además de la obvia diferencia en su flora y fauna. De pie entre la arboleda de árboles maduros, Derkila lucía su disfraz humano, que no era precisamente un disfraz, salvo por ocultar sus cuernos y encogerse con un hechizo. Incluso llevaba la cola enrollada varias veces alrededor de la cintura, oculta a simple vista como un cinturón. El rey contempló el suave cielo azul pastel, sin una sola nube a la vista, mientras inhalaba los aromas tan distintos. Debo haber perdido el momento, reflexionó mientras exhalaba, sin percibir el aroma de su humano. Apartando la mirada del cielo azul del reino humano, comenzó a estudiar la zona, vacía de cualquier otra vida más grande que los roedores de este mundo, hasta donde alcanzaba a ver. No vio a Tsubaki ni a Sujiban, el siempre fiel Sujiban, saludarlo, pero la pregunta era, ¿demasiado lejos o demasiado lejos? También existía la posibilidad de que simplemente llegaran tarde y algo los detuviera. Derkila frunció el ceño ante el pensamiento, no mucho más allá de eventos preocupantes, podría hacer que esos dos llegaran tarde, especialmente en una ocasión como esta en la que habían hecho planes muy específicos para una salida, para prepararse para la llegada del primer bebé de su especie, su primer bebé, además. Entonces debe ser el momento equivocado, refunfuñó, reprimiendo una leve mueca. Los portales eran realmente un fastidio para navegar correctamente. Pero presenta algunas gracia. Provocar un poco de caos para su propio placer siempre era un pasatiempo alegre después de todo. Sobre todo sin nadie aquí que se quejara de sus acciones, intentando dictarle lo que podía o no podía hacer. Aunque no podía negar que siempre era divertido y adorable cuando su humano se atrevía a algo así. La mirada de terror en sus espectadores siempre era la mejor. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Un poco de diversión no vendría mal antes de tener que regresar al inframundo e intentar de nuevo todo el largo proceso. Me pregunto qué debería intentar. Quizás algo que me permita guardar un recuerdo esta vez. Mientras reflexionaba, comenzó a caminar hacia el viejo cerezo en plena floración, el mismo lugar donde se suponía que lo recibiría su demonio humano y mano derecha. Las hojas marchitas, marrones y rojas crujían bajo sus zapatos, siguiendo el camino de tierra compactada hacia donde, si no recordaba mal, había un santuario que conducía a un kiosco, como lo llamaba Tsubaki. Esto le proporcionaría la fecha actual en la que basar sus próximos pasos. De repente, un crujido agudo de hojas, ajeno a su acción, resonó a su alrededor, haciendo que el rey vacilara. Sus movimientos se endurecieron ligeramente. No percibió nada lo suficientemente cerca como para hacer semejante ruido. ¿Cómo pudo no haberlo detectado hasta ese momento? Los sonidos de la naturaleza se silenciaron de repente, y el mundo humano contuvo la respiración mientras él desenredaba un poco de su miasma. Te oigo, muéstrate. Derkila se giró, inclinando la cabeza hacia el tronco del cerezo en flor, con la boca crispada al ver una pequeña mano humana aferrarse a la pálida corteza. Ah, un humano pequeño, quizás podría usar esta interacción como práctica. Asintió para sí mismo, complacido con la idea. ¿Qué primero? Ah, sí, bajar para parecer menos intimidante y suavizar el tono de voz. Una sonrisa despreocupada reemplazó el ceño pensativo, asegurándose de no exhibir sus afilados caninos mientras se arrodillaba en el suelo. Sal, pequeño humano. Todo bien, no soy una amenaza para ti. Sal ahora mismo. Por favor. Canturreó, extendiendo las manos a ambos lados de la cara y moviendo las yemas de los dedos como vio a Tsubaki interactuar con una cría de su especie. Al oír la palabra por favor, vio a Blue asomarse por detrás del enorme árbol. El niño definitivamente era un bebé. Si recordaba bien las frases, lo llamaban Tatertot. O quizás era jamoncito. No estaba muy seguro de por qué su humano se refería a los bebés como comida humana. Está bien. Mira. Continuó agitando las manos, mostrándole al humano sus uñas negras, mientras meneaba los dedos hacia el ser asustadizo. Sus grandes ojos azules lo observaban tímidamente mientras trepaba por grandes raíces.
tropezando, obviamente aún bastante nuevo en el concepto de caminar sobre obstáculos. A Derquila se le encogió el corazón al ver a este frágil ser salir de su escondite. ¿Cómo pueden los niños humanos, o cualquier niño, ser tan pequeños? ¿Cómo pueden existir a semejante altura? ¿Será su descendencia tan diminuta? Esperaba que así fuera, tal vez su hijo en crecimiento fuera de baja estatura durante mucho tiempo, lo suficiente como para que él pudiera molestarlo sin piedad y arrebatarle su futuro tanto como quisiera, atormentándolo y colmándolo de todo el cariño que podía. Ojalá su cría reaccionara de forma similar a la de su madre. Eso lo mejoraría aún más. Volvió a centrarse en el niño que ahora estaba un poco fuera de su alcance. No estaba seguro de su género específico. La ropa era demasiado neutra como para indicarlo. Y el cabello, suave hasta los hombros, con tierra y hojas entrelazadas en azul egipcio. Perfectamente neutro también. Ni siquiera podía imaginar una edad más allá de joven. ¿No debería esta pequeña papa aún estar en los brazos de su cuidador? Apenas pueden mantenerse en pie en este camino irregular con todos estos riesgos y raíces que sobresalen de la tierra oscura. ¿Dónde estaba su guardián? Sabía que el mundo humano era infinitamente más laxo, pero esta pequeña criatura seguiría siendo presa fácil de la naturaleza salvaje de este bosque. El niño se movió bajo su mirada inquisitiva, y pareció encogerse aún más, si es que eso era posible. «Ese Zoe», dijo el humano con dificultad, mirando hacia el suelo del bosque, lejos de sus ojos ensombrecidos. «¿De qué te disculpas, Tatertop?», preguntó, sin saber cómo reaccionar ante un bebé que se disculpaba sin motivo. ¿Le había dicho algo raro al humano? Pero si apenas había dicho nada. ¿Lo estaba arruinando? Un puchero empañó la linda cara regordeta, inflando aún más las mejillas sonrojadas del niño. Le recordó a los roedores de este mundo y cómo esas criaturas los atiborraban de comida. Jaja. ¿Ni siquiera lo sabes? ¡Escucha! No tienes por qué disculparte nunca. Sobre todo si no sabes por qué. ¿Pero qué haces en un bosque como este, gordito?, preguntó, encorvando la espalda para agacharse aún más sin llegar a sentarse. Mejor estar a la altura de los ojos del pequeño, ¿no? A un montón de basura. El niño de repente se puso rígido y gritó, sus pequeños brazos agitándose en el aire salvajemente antes de señalar al cielo. El rey demonio miró al niño con la mirada perdida y confundido. No estaba acostumbrado a esa forma de hablar, a ese balbuceo infantil. ¿Era un acertijo o un conjuro que solo dicen los bebés humanos? ¿Qué significa eso y todos esos gestos tan extraños? ¿Se supone que debe volver a preguntar? ¿Qué haces en este bosque, solo otra vez?, preguntó de nuevo, confuso aún más al ver que la cara regordeta del bebé se hinchaba aún más, y sus ojos azules se llenaban de lágrimas con una chispa de algo, mientras volvían a señalar al cielo. Ivonne. Me lo llevo. Sollozó el niño. Cierto, esta vez siguió la dirección que señalaba el niño. Se dio cuenta de que no era el cielo, sino una rama con un nido de pájaro. Un nido del que colgaba una cuerda azul oscuro hasta la mitad. Sus ojos se iluminaron tras su largo flequillo despeinado. Oh. Un listón. ¿Así que perdiste tu listón, pequeño papa? El demonio miró al ser que sollozaba, sintiéndose un poco orgulloso de sí mismo por descifrar ese extraño idioma mientras lo observaba secarse los ojos azules y acuosos y asentir levemente. Ver se llevó, sollozó el niño con tristeza. Como esa era toda la explicación que recibía, y tras asumir que ver significaba pájaro, Derquila se levantó, limpiándose un poco de la suciedad que le manchaba las perneras del pantalón. Ya veo, muy cruel por parte del pajarito, pero no deberías ir con tu cuidador. Bu, y bin. Sollozó el niño, con los ojos llorosos de nuevo. Un escalofrío lo recorrió, inquieto al ver a este pequeño ser a punto de llorar. Vale. Vale. No hace falta que te llores, pequeño. ¿Qué te parece esto? Te ayudo a conseguir la cinta y luego regresas con tu cuidador. ¿Listón? Sollozaron, conteniendo un sollozo al empezar a hipar. Sí, vamos a por tu listón. ¿Puedo cargarte?, les aseguró, acercándose lentamente. Los movimientos rápidos asustan a las criaturas diminutas. Eso haría innecesario todo este esfuerzo si asustaba al pequeño ser humano. Arriba. Nuevas lágrimas brotaron cuando el pequeño ser inmediatamente levantó sus brazos con entusiasmo, rebotando en el lugar mientras repetía la palabra. Derquila hizo una pausa, mirando sus manos y luego al niño que ahora lo observaba con una mirada suplicante. Esas pequeñas manos hacían gestos de agarrar mientras un leve gemido se les escapaba de la garganta.
Era como si el niño no hubiera sido cargado recientemente y lo anhelara profundamente. Suave, sin apretar, murmuró para sí mismo, agachándose para agarrar al niño por la cadera y levantarlo. Ni siquiera necesitó usar ambas manos, aunque toda la práctica con ese babirol de prueba parecía finalmente empezar a influir en sus acciones. Levantó al niño hasta sus costillas y lo dejó acurrucarse a su lado. Sus grandes ojos azules volvieron a tener ese brillo extraño. Su color se intensificó por breves instantes mientras se acomodaban. El pequeño le sonrió radiante antes de mirar el nido con anhelo. Ja. No te distraes mucho con lo que quieres, ¿verdad? Qué bien lo tienes, gordito. Derkila se encontró sonriendo con suficiencia, acercándose al pequeño mientras lo miraban y luego alzaban la vista hacia la cinta que colgaba arriba. NNN. Emitieron un suave gemido, extendiendo una mano para señalar la cuerda mientras con la otra sujetaban firmemente su camisa. Podía notar que el humano en miniatura se estaba angustiando nuevamente, sintiéndose desesperanzado por lo lejos que aún estaba. ¿Quién iba a pensar que podía leer también a los bebés humanos? Tsubaki no se preocupaba en absoluto si todos los bebés eran tan expresivos al expresar sus deseos, esto era bastante fácil. Agárrate fuerte, Tatertot. Vamos a hacer algo muy divertido, así que prepárate para agarrar ese listón. Exclamó, pensando que era lo suficientemente seguro. No era como si el niño fuera a recordarlo con claridad, o que les creerían. Así que, sin más dilación, Derkila extendió sus alas, agradecido de que su envergadura se redujera junto con su tamaño. Pudo oír la respiración del niño detenerse, seguida poco después por un pequeño jadeo de asombro al rozar sus deditos con los apéndices correosos con una delicadeza que Derkila solo podía suponer que era inherente al tacto humano. En silencio, contempló al niño pequeño, preguntándose qué expresión estaría poniendo el pequeño ser al inspeccionar sus alas. Aunque no estaba muy seguro de por qué sentía tanta curiosidad, ni de por qué estaba tan dispuesto a correr ese riesgo por el pequeño ser. Quizás su humanidad y el don del éter realmente lo estaban ablandando. Con los labios apretados, vio unos diminutos rizos amontonados en la base del cuello del pequeño humano. Esto hizo que el rey se preguntara: ¿tendrá su propia miniatura esos rizos? Le habían dicho que era muy probable que así fuera cuando su don estuviera presente durante los primeros años de su vida. ¿Tendrían esos rizos un tono de pelo como el suyo, morado oscuro, o azul pálido como el de Tsuki? Derkila deseaba saber casi con desesperación. Su paciencia se agotaba en esta larga espera. Y con este pequeño ser ahora en sus brazos, tan distraído y fascinado por la mera visión de sus alas, anhelaba el momento en que su miniatura viera a alas por primera vez, una cola. ¿Cómo reaccionaría su mini yo? ¿Cuántos vídeos y fotos se tomarían para documentar todo lo relacionado con su regalo? ¿Cuántas veces podrá sostener al niño así, acurrucado contra sus costillas y casi flácido en su relajación? ¿Podría jugar con sus rizos? ¿Se reiría su hijo? ¿O chillaría? ¿O quizás gimotearía e intentaría apartarle los dedos con un puchero? Quería saberlo. Saberlo ahora. No en los 3 meses que le quedaban de vida humana, ni en los muchos años del inframundo. Yvonne. Chilló el niño, dejando de lado sus alas mientras volvía la atención a la cuerda que danzaba ligeramente con el viento arreciando, estremeciendo las ramas de los árboles y arrancando los suaves pétalos rosados de la flor de cerezo, que descendían en espiral. Derkila parpadeó, desorientado al ver de nuevo a este niño en sus brazos. Ja. Soltó una breve carcajada, con ganas de resoplar ante el decidido bebé humano mientras se retorcía, haciendo gestos de vuelo y luego señalando la cuerda con determinación. Bien, bien, prepárate para agarrarlo. Cambiando de posición, dobló las rodillas ligeramente al flexionar las alas. Con un salto corto y un fuerte aleteo, voló hacia el nido, situado entre los pétalos rosados y las ramas pálidas. Se quedó flotando justo al lado. En ese momento, no había ningún animal ocupando la casa de palos. Asegurándose de que estuviera a salvo, soltó lentamente al niño emocionado, dejándolo extender la mano y agarrar las 2 finas cintas azules parcialmente envueltas en los palitos. Inmediatamente, el niño abrazó la tela contra su rostro, rozando las 2 cuerdas con cariño. «Gracias», exclamó mientras las apretaba contra sus costillas al volver a aterrizar. No ha sido un problema, espera, un destello plateado iluminó sus ojos mientras las acomodaba para que volvieran a ponerse de pie. Sus ojos estaban fijos en el medallón cuadrado que colgaba de su cuello y que se movió desde detrás de su camisa durante el corto vuelo. Sintió un ligero nudo en el estómago, con una opresión en el corazón. Conocía ese relicario único.
Tragando saliva con fuerza, Derkila se arrodilló de nuevo en el suelo, observando fijamente el rostro del niño. Una parte de él se alegraba de que el relicario funcionara tan bien. El aroma de su regalo no tenía nada de extraño. Que se le hubiera ocurrido creer que se trataba de un simple bebé humano, y no suyo, era asombroso, y un poco molesto. Una mezcla, murmuró, fijándose bien en el tono de su cabello esta vez, más azul que morado, pero ni de lejos tan pálido como el de Tsubaki. Aunque los ojos fueron una sorpresa, quizás el verdadero color estaba sellado junto con el resto de sus rasgos demoníacos. Interesante. ¿Pero por qué su pequeño no lo reconoció? ¿O quizás no lo visita lo suficiente y no lo relacionan del todo? Quizás están más acostumbrados a su verdadera forma y necesitan los cuernos para identificarlo. Derkila negó con la cabeza. No era el momento. La verdadera pregunta era por qué su hijo estaba solo en el bosque. Aunque, al ser su hijo y estar en el reino humano, no era tan preocupante. Pero también, ¿cuántos años tenía y cómo se llamaba? ¿Eh? Preguntó su Tatertok confundido, todavía abrazando las dos cintas mientras miraban hacia arriba con esos grandes ojos azules. Ay, nada. Nada de nada. ¿Y cómo se llama el pequeño? Soy Ali. Presentó, pensando que sería una mala idea presentarse con su nombre real o alguno de sus títulos. Era muy probable que su pequeño le contara todo esto a Tsuki, y eso solo provocaría que su yo del futuro recibiera una reprimenda por este incidente que probablemente no iba a compartir. Prefería que su humano de mente no le gritara, sobre todo si era una mamá preocupada. Dijo el niño con una risita aguda, como un chillido, señalándose. ¿Oh? Pues Minimi, deberías irte con tus padres. Apuesto a que ya están súper preocupados. Exclamó, permitiéndose mostrarles su típica sonrisa burlona que dejaba ver sus afilados colmillos, seguro ahora de que, como este era su futuro pequeño, les vendría bien ver unos cuantos dientes afilados. Ah, murmuró Mi, asintiendo mientras el pequeño remolino de pelo en su cabeza se inclinaba ligeramente. Tarareó su hijo asintiendo, mirando las cintas en su mano, jugueteando con la cuerda. Otai, tanque otra vez. Dijo con una voz tan dulce que le dieron ganas de derretirse, abrazarlo fuerte y tener a su futuro hijo a su lado. Ay, la espera va a ser aún más agonizante, ¿verdad? El niño se tambaleó a unos pasos de él, deteniéndose un momento mientras miraban las cintas y luego a él. Rápidamente, no sabía que esas piernas tan inestables pudieran moverse tan rápido, le dejaron una de las cintas en la mano con otro gracias antes de correr hacia los árboles, tropezando con cuidado con raíces y rocas. Derkila se desplomó al perder a su hijo de vista, y suspiró, mirando la pequeña cinta con ojos ablandados. Dudó un momento, antes de levantar la mano, desatar el lazo que sujetaba el moño en su lugar y volver a atar el moño, dejando esta cinta como último recurso. Nuestro hijo va a ser tan precioso como un conejito, Tsuki, murmuró, guardándose la goma del pelo antes al incorporarse. Y salta como uno, la sonrisa de Derkila se ensanchó aún más, imaginando toda la ropa de conejito que Tsuki le pondría a su hijo, su Minimi. Ah, espera, los únicos nombres que hemos estado considerando que llevan Mi son. Con los ojos abiertos tras su flequillo despeinado, Derkila alzó la mano y se tiró de ambos lados de la cabeza. Espera. ¿Voy a tener una hija? Una princesita. Maldita sea. No tenemos suficientes accesorios. Y peluches. Gritó, volviendo al inframundo a toda prisa para cruzar el portal correcto. Necesitaba asegurarse de que estuvieran preparados para consentir a su pequeña Mi. Fin del capítulo.